¿Te identificas con estas características? ¿Eres de las personas que se preocupa constantemente, obsesivamente por su propia salud? Y que algún dolorcito que le aparece en el cuerpo siempre está pensando lo peor. ¿Te identificas con esta otra característica? Tendencia a exagerar extremadamente tu dolor o tu sufrimiento. Tendencia a pensar más de la cuenta, a pensar que algo malo puede suceder cuando aún no ha sucedido, o a pensar lo peor en eventos reales o imaginarios. Reales, que estés pasando una crisis, estés pasando un momento duro, con dificultad, pero solo le ves el lado malo. O te imaginas siempre de una situación que siempre va a pasar lo peor. Si te identificas con estas características, estás sufriendo hipocondría. Y ese es el tema que hoy vamos a tocar, sugerido por ustedes. Así es que, por una petición de mis amadas joyas preciosas, mis amados suscriptores del Ministerio Mujer, una joya preciosa, hoy estaremos tocando este tema. Cómo nos daña, cómo nos perjudica. Pero lo más hermoso y lo más lindo y maravilloso es que podemos ser libres de este tormento, porque esto es un tormento. Que una persona esté pensando siempre lo peor en su estado de salud, que siempre se esté preocupando, que siempre esté constantemente preocupado en que es algo malo, en que me voy a enfermar, y si estoy enfermo, y si tengo esto, y si tengo el otro. Entonces, mis amadas joyas preciosas, sean todos bienvenidos el día de hoy. Hoy sean todos, hoy y siempre en realidad sean todos bienvenidos. Les bendigo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor más verdadero, más fiel, más bueno, que el que todos debemos anhelar tener cada día en nuestra vida. Así es que, mis amadas joyas preciosas, a petición de uno de mis amados suscriptores que nos pidió hablar este tema, vamos a hablar este tema. ¿Y qué vamos a hacer primerito para familiarizarnos con esta palabra media rara y extraña? Bueno, pues sí tiene un significado. Y esta condición médicamente tiene un nombre y tiene una categoría de características. Entonces hoy vamos a ver qué nos dice el diccionario acerca de esta palabra. Hipocondría. Y ustedes pueden hacer también su propia investigación. No solo se queden con lo que la hermana Marlene les dice o la amiga Marlene les dice, sino también busquen su propia información. Así es que, ¿qué nos dice el diccionario acerca de esta condición? Es un nombre, es una palabra, pero es un diagnóstico también médico. O sea, uno puede ir al psicólogo, al psiquiatra, uno le cuenta lo que uno está pensando y sintiendo y te pueden dar un diagnóstico y decirte, bueno, usted sufre de hipocondría. Ay, pero ¿qué es eso? Es lo que usted está experimentando, es lo que usted está viviendo, es lo que usted está sintiendo en este tiempo. Así es que hoy vamos a ver qué nos dice el diccionario. Hipocondría, dice, nombre femenino, trastorno mental que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud y por una tendencia a exagerar los sufrimientos que pueden ser reales o imaginarios. Eso nos dice el diccionario. Esta característica, ¿te familiarizas? ¿Te sientes que estás en esa condición? Pues yo también lo estuve. Solo que hubo un tiempo en que yo no sabía cómo se llamaba esto. Yo no sabía que tenía un nombre y que espiritualmente podía ser una fortaleza. Podía ser un demonio perturbando mi ser. Hermana, pero todo es demonio. No todo es demonio, pero hay casos que sí. Cuando no es un demonio, cuando tú recibes tu tratamiento y te funciona y eres libre y no hay problema. Pero cuando tú recibes tu terapia, tu consejería, vas a tus clases, vas a lo que tengas, dependiendo la referencia que el médico te haga para solucionar este problema mental, el medicamento no lo soluciona. Entonces pueden ser luchas espirituales, fortalezas espirituales de maldad que están tomando el dominio, el control de nuestra mente, porque si nos damos cuenta, médica, científicamente dice que es un trastorno mental. Y nos damos cuenta a través de las Sagradas Escrituras que nuestro Señor trajo
gente de la locura a la cordura. Entonces quiere decir que sí hay demonios perturbándonos de esta manera. Y por esa razón, tú tiendes, o sea, tú no quisieras hacerlo, pero más sin embargo, estás preocupado por tu salud todo el tiempo. Es aquella angustia, aquella pena y aquel temor y aquel miedo, y no te puede aparecer un dolorcito. Porque en mi caso, si me dolía por aquí, yo ya pensaba que era cáncer. Yo ya pensaba que era un tumor. Y si nos damos cuenta, dice que tendencia a exagerar los sufrimientos también. O sea, yo sufría del dolor y aparte exageraba pensando que era un tumor, un cáncer. Pero no podía pensar lo contrario. O sea, no podía pensar en fe. No podía pensar positivamente. Aunque podía hacerlo algo positivo, recordemos que lo positivo, si no viene a través de la fe en Dios, en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, es temporal. Y luego otra vez viene la caída. ¿Por qué? Porque solo tener la tendencia a pensar positivo sin tener una raíz fundamentada en la palabra de Dios, esto es una tendencia temporal, una ayuda temporal, y luego como nosotros no estamos fortalecidos espiritualmente, mentalmente a través de la palabra, no podemos tener el dominio mental. Entonces esto se convierte en un trastorno mental. Entonces, ¿cómo nosotros podemos quitar este trastorno de nuestra mente? Es pidiéndole a Dios su pronto auxilio, su socorro, donde solamente Él puede actuar. Y es a través de su palabra. La palabra de Dios es la que nos libera. He ahí la recomendación porque siempre debemos estar leyendo la palabra, porque la palabra es la que limpia nuestro cerebro, es la que nos quita de cualquier bloqueo mental, de cualquier trastorno mental que podría estar sufriendo una persona diagnosticada con hipocondría. Entonces, la misma palabra del Señor libera, renueva y restaura la mente. Por eso es necesaria la lectura. Esas son nuestras terapias. La lectura de la palabra. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y nos va liberando la mente de lo malo, de tener esa tendencia a preocuparnos exageradamente, obsesivamente, constantemente, de estar pensando que estamos enfermos, que estamos mal, que nos va a pasar algo malo y que nos vamos a morir. No, Dios nos puede sacar de esa condición, pero depende de nosotros que queramos salir de esa condición. Y no darle pie al enemigo, abriendo esta puerta con este diagnóstico y conformarnos con vivir así, atormentados todo el tiempo, porque esto es un tormento. Esto es un tormento. Cuando yo pasé por esta etapa de hipocondría, yo recuerdo que si a mí me dolía la espalda, yo ya pensaba que mis pulmones estaban malos, que si tenían agua, que si tenía un cáncer en el pulmón, que si mis pulmones estaban malos. O sea, piensa siempre lo peor. Pero cuando es una fortaleza diabólica, no puedes tú tener el control y estás pensando siempre obsesivamente, y es aquel martirio que aunque tú no quieras verlo de esa manera, que aunque tú no quieras pensar negativamente, viene ese dardo del enemigo. Porque nuestro Señor, a través de su palabra en Efesios 6, por favor leanlo completo, que es la armadura del Señor, nos habla a través de los dardos de fuego, dardos malignos, dardos destructivos que Satanás manda a nuestra mente. Entonces, ¿quién mueve este trastorno mental? ¿Quién nos hace sentirnos preocupados constantemente, obsesivamente? No es el Señor, si Él quiere que tengamos paz. Es el enemigo. El enemigo tratando siempre de una u otra forma perturbar nuestra vida. Pero Dios es bueno porque Dios nos revela, nos muestra. Y es a través de sus sagradas escrituras que vamos a encontrar la libertad, la verdad. La palabra nos dice, y conoceréis la verdad. La verdad es la palabra del Señor, es Jesucristo. Y la verdad te hará libre. Jesús nos hace libres porque Él rompe las cadenas a través de su palabra, a través de las sagradas escrituras. Entonces, mis amadas joyas preciosas, esto se convierte en un martirio si nosotros nos conformamos con vivir con ese diagnóstico de ser personas hipocondriacas. Entonces, fíjense,
Y esto va escalando a niveles mayores, donde una persona puede llegar al borde de la locura. Por eso hay tanta gente recluida en centros psiquiátricos, porque no tuvieron la asesoría ni la ayuda espiritual que necesitaban. No pudieron resolverles esta situación que no es médica, humana. No hay respuesta. Por eso están los psiquiátricos, porque ahí va toda la gente recluida, recluirla, encerrarlos, porque no saben cómo liberarlos, no saben cómo libertarlos médicamente. No se puede. Entonces, al encierro, al tormento en esta vida, a que sus mentes sean trastornadas, porque dice hipocondría, trastorno mental que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud. Y esto no para ahí. Esto va yendo a niveles mayores, porque a veces, aparte de pensar en nuestra propia salud constantemente, que es probable que estemos enfermos, que estemos mal, que nos vamos a morir, a veces no podemos escuchar que alguien está enfermo o que a alguien le pasó algo, porque ya pensamos, y si tiene esto, y si tiene el otro, y si tiene aquello. O sea, tenemos la tendencia a exagerar, pero no es porque nosotros quisiéramos del todo hacerlo. Nadie quiere tener una vida así de sufrimiento, porque esto es una tortura. Vivir siempre preocupados por nuestra salud. Constantemente estemos pensando cómo si estamos mal. Y lo más triste es que no es nada bueno, todo es negativo. Todo es negativo. Sino que también está la tendencia a pensar todo negativo de las demás personas. Por ejemplo, le dolió el estómago a la hija de una tu amiga. ¿Y si tiene parásitos? ¿Y si tiene un cáncer? ¿Y si está mal? ¿Y si se va a morir? O sea, eso no es de Dios. Esos son ataques espirituales. Esos son los dardos del maligno. Son los dardos de los que la palabra del Señor nos habla en Efesios 6, en la armadura de Dios. Por favor, léanlo completo. Y cada versículo, cada texto, pedirle al Señor, revélame tu palabra. Que tu palabra tome vida, Padre. Quítame los velos mágicos que hubieran, como hechizos, como nubes. Padre, limpia mi vista. Revélame tu palabra. La tendencia a exagerar. La tendencia a exagerar por situaciones donde estamos pasando algo duro. Y es probable que estemos sufriendo. Pero nos victimizamos. Nos victimizamos y todo es, ay, pobrecito yo, pobrecita yo. Y la verdad que pueda ser que estemos pasando un momento real, malo. Por ejemplo, ahorita en la pandemia nos quedamos sin trabajo. Bueno, que es duro, es duro. Pero tampoco podemos tirarnos. Y otra cosa horrible de este diagnóstico es a exagerar y sufrir por cosas imaginarias. Que estemos pensando, y si estés sufriendo, por ejemplo, ¿y si me va a dar el COVID-19? ¿Y si me da? ¿Y si ya lo agarré? ¿Y si ya me pegaron el virus? ¿Y si es eso? No, por favor, no. Salgamos de esta condición tenebrosa. Y te digo tenebrosa porque es horrible vivir así. Es horrible. Y yo sé que si nuestro Señor hoy nos está permitiendo tocar este tema, no es nomás por quererlo, porque yo sé que nada de lo que en este ministerio nuestro Señor trae a voz, saca a luz, es nomás por querer. Es porque hay personas atadas, amarradas a estos diagnósticos y sufriendo con estas situaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a pedirle al Señor a través de su Santo Espíritu la guianza. Padre, guíame porque yo me identifico con este caso. Yo me identifico con este diagnóstico. Padre, hay un género, dice tu palabra, porque este es un ataque, esta es una fortaleza espiritual que perturba mi mente, trastorna mi mente, y esto no es normal. Esto no proviene de ti, esto no es de Dios. Padre, ponme en mi corazón ayuno y oración, porque hay un género que no se va solo con la oración. O sea, tú oras, de pronto sientes paz, pero de nuevo otra vez vienen esos tormentos mentales, esos trastornos mentales, esas preocupaciones constantes, esas preocupaciones obsesivas, esa tendencia a exagerar siempre lo malo, esa preocupación extrema.
Entonces, pedirle a nuestro Señor que nos guíe en el ayuno y la oración de liberación. Vas a orar, vas a ayunar y vas a pedirle al Señor que te libere de esta condición. Si nuestro Señor te hace sentir que esto es espiritual, no lo pongas en duda, sino ejecuta la acción. Hazlo, ponlo por obra. No te quedes con las manos sentadas. Sé tú también un testigo fiel de nuestro Señor Jesús para las naciones, de poder proclamar su palabra y testificar de sus maravillas. A veces no podemos testificar porque no le creemos al Señor y creemos a la hipocondría. O sea, le creemos a la fortaleza del maligno que trae un trastorno mental, pero no le creemos al Señor que nos dice: yo te hago libre, libre. Entonces, ¿cómo yo puedo quitar un trastorno, algo que trastorna mi mente? Es a través del ayuno, de la oración y de la lectura bíblica. La palabra de Dios es la que restaura nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuando la palabra de Dios la vamos implementando a través de la lectura, vamos limpiando nuestro cerebro, nuestra mente, que es lo que hablamos en el video anterior. Y ahí es donde nuestro Señor empieza a obrar sobrenaturalmente. Esto no se puede hacer humanamente. Esto necesitamos entrar en esa búsqueda intensa de lo espiritual. Necesitamos hacerlo para poder ser esos testimonios que Dios nos pide que seamos. Y me seréis testigo. Pero a veces no podemos convertirnos en esos testigos porque no le creemos al Señor, no le creemos. O sea, estamos sufriendo. Queremos que Dios lo haga así milagrosamente sin nosotros pagar un precio. Aunque el precio mayor lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Pero nosotros también en este tiempo hay un precio que tenemos que pagar. Y es un tiempo de entrega, de dedicación, de entregarnos a la lectura de la palabra, a ofrecer ayuno y a orar específicamente. Si tú estás sufriendo esta condición, decir: Señor, ayúdame, quiero ayunar 3 medios días por lo menos, con el propósito que tú me liberes de esta fortaleza espiritual en el nombre de Jesús. Y yo reprendo ese espíritu de hipocondría en el nombre de Jesús y lo echo fuera de mi vida. No hay trastornos mentales. Hoy en el nombre de Jesús mi mente se restaura, se renueva por el poder de la palabra. Y eso va a suceder, va a pasar conforme tú te nutras de la palabra. Porque cuando viene el trastorno, cuando viene ese ataque espiritual de quererte preocupar constantemente, tú no lo vas a hacer. Porque entonces el Espíritu de Dios te recordará la palabra y te dirá: por mis llagas tú eres sano. Tú estás sana. Y entonces ese dardo lo apaga la palabra del Señor. Ese dardo no llegó a tu mente, pero no te provocó angustia ni dolor, ni perturbación. ¿Por qué? La palabra de Dios tomó acción, porque tú la leíste. Y al leerla, el Espíritu de Dios te la trae a memoria, te la recuerda. La palabra de Dios dice que Él nos recordará. El Espíritu de Dios se convierte en nuestro mejor aliado. Entonces, si estamos sufriendo, muchas veces es ya no es ni por ignorancia, porque ahorita Dios está sacando a luz qué es lo que tenemos que hacer para dejar de estar en esta condición y ser fortalecidos en fe a través de la palabra de Dios. Entonces, a veces si estamos sufriendo es porque no accionamos. Es porque nuestro Señor nos está dando la medicina y no la queremos tomar. Estamos así como aquellos niños que sabemos que se deben tomar su medicina, pero dicen: no quiero, mami, no quiero. Pero sabemos que debe tomarla porque está hirviendo en fiebre y debe tomar esa medicina para que la fiebre baje físicamente. Entonces, mis amadas joyas preciosas, yo quiero decirte de que hay manera de dejar esta condición, de que hay manera de salir de esta perturbación mental, de que hay manera de que tú ya no te preocupes más de la cuenta, que ya no te preocupes constantemente por tu salud, que si estás mal, que si te vas a morir, que si te vas a enfermar, que si tienes el virus, que si no lo tienes. No, encuentra la paz en Cristo Jesús a través de su palabra. Encuéntrala, porque yo la encontré y yo tengo paz. Tengo gozo en mi corazón porque Él me la da a través de su palabra. En este tiempo crucial, ya no es tiempo de ver atrás. Ya no es tiempo de dudar ni de pensar: lo hago o no lo hago. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de vivirlo. Hoy el enemigo está atacando fuerte.
pero así de fuerte, grande y poderoso, aún mayor es nuestro Señor. Cuando nos decidimos a entregarnos y buscarle de corazón, podemos salir de cualquier diagnóstico que nos hayan dado. Y el último diagnóstico poderoso en gloria para nuestra vida lo da nuestro Señor Jesús por medio de su Santo Espíritu. Y el Padre se regocija a ver lo que sucede con cada uno de nosotros, porque Él nos ha llamado a vivir en abundancia, o sea, tener una larga vida, en la cual tendremos dificultades, pero Él nos dará la solución, Él nos traerá la respuesta, Él nos enviará la provisión. Pero no, muchas veces no queremos hacer lo que tenemos que hacer para ver la respuesta de Dios. Queremos respuestas, queremos todo, pero no queremos nosotros hacer nada. Así es que, mis amadas joyas preciosas, les comparto esto porque en un tiempo de mi vida, créanme, que fue muy triste. No porque hoy me quiera hacer la víctima, sino porque recuerdo esa etapa de mi vida donde yo era una hipocondríaca a flor de piel. Si mi niña, alguna de mis niñas les daba un resfriado, yo tenía la tendencia a exagerar. Y si no es resfriado, y si es algo peor, y si es algo malo, y si la tengo que llevar al doctor, y si la dejan internada, y si le encuentran una enfermedad que no tiene nombre, y si no hay medicamento. O sea, que yo era llevarme al borde de la locura. Era horrible. Y así, con cada cosa. Pero llegó el momento en que me cansé también de ser intimidada de esa manera, en que mi mente fuera trastornada a tan alto nivel. Yo no aguanté, o sea, yo dije, Señor, ayúdame, Padre, ¿qué hago? Y me dio la respuesta. Lee la Biblia. Renueva tu mente. Mi palabra limpia cualquier trastorno. Mi palabra renueva, restaura, limpia, purifica, renueva las mentes. Y esto es un proceso de lo que muchos no estamos dispuestos a pasar por el aprendizaje. Queremos ya el título de graduados cuando no queremos pasar por prekinder, kinder, primaria, secundaria, bachiller, la universidad, maestrías. Entonces queremos el título ya, aquí está, se graduó, pero no queremos pasar los distintos departamentos de aprendizaje. Y tenemos que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque una vez pasamos por cada uno de los distintos departamentos de aprendizaje de vida con nuestras experiencias y llegamos a la cima y el Señor nos da el título espiritual, te graduaste, lograste, sanaste, renovaste, restauraste, fuiste libertada. Entonces nos tocará ser maestros para la gloria de Dios, de otros. No es para que ya llegamos y wow, no. Es porque tras nuestro también vienen muchos necesitados. Entonces, si Dios nos resuelve inmediatamente cómo vamos a enseñarle a los demás cómo resolver sus situaciones, si hay casos que Dios no los va a sanar así milagrosamente en el instante. Entonces, ¿cómo van a saber ellos qué hacer, qué no hacer, qué dejar de hacer, cómo llegar, cómo hacerlo? Necesitamos mentores, necesitamos guías espirituales realmente guiados por el Espíritu de Dios. Realmente que sepamos su historia, su vivencia, qué hicieron, qué no hicieron, qué pasaron, cómo cayeron, cómo se levantaron, porque de esa misma forma, o quizás aún mejor, vamos a poder lograr hacerlo nosotros. Pero en este momento, ¿qué les puedo decir? Que dispongamos una vez más nuestro corazón, que no tiremos la toalla, que no nos conformemos con diagnósticos de trastornos mentales y decir, es que yo soy así, es que yo tiendo a exagerar, ay, es que viera que yo me preocupo constantemente por mi salud, ay, es que viera de que, ay, yo pobrecita, cómo sufro. No, esa actitud de víctima a Dios no le agrada. Porque Dios quiere hombres y mujeres valientes y esforzados. Entonces, mis amadas joyas preciosas, dispongamos nuestro corazón.
para que veamos cambios en nuestra vida y nosotros mismos podamos vivirlo, experimentarlo. Y por supuesto que cuando hay un toque del Espíritu Santo, no solo lo sientes, lo experimentas y lo vives tú, sino también las demás personas se dan cuenta que tú eres diferente, que hay algo distinto en ti, que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma, aquella que tendía a exagerar, a imaginarse cosas, aquella que yo tenía a alguien muy cercano a mí que era así. Recuerdo que cuando yo tuve mi primera hija, pues mis 3 hijas han sido cesáreas. Y cuando tuve la primera, me dijo, cuando me vio, me dijo, Marlene, no te había visto. Y le digo, no, le digo, es que no había podido salir porque apenas tuve mi bebé y como es cesárea, tuve que quedarme en casa para guardar la dieta por la cirugía. Ay, cuídate mucho, porque tengo una amiga que no se cuidó y se murió de la cesárea y le hicieron su cesárea se infectó y se le complicaron las cosas y falleció. Imagínate, y yo tenía apenas 4 semanas de haber tenido la niña. Entonces, y todo siempre, así murió mi abuelita. Y todo era así negativo, todo era exagerado, todo era tendencia. Y a veces, cuando no eran vivencias que supuestamente ella había vivido, como testimonio a veces de otras personas, tendía a exagerar, a imaginar lo que aún no había pasado y nunca pasaba a veces lo que imaginaba que a lo mejor podía ser que pasara. Entonces, mis amadas joyas preciosas, aprendamos cada día de nuestro Señor, seamos liberados a través de su palabra, pongamos nuestra vida, mente, alma, cuerpo, espíritu, todo nuestro ser en sus manos, pero no es solo ponernos, o sea, no solo decirle, Señor, aquí estoy, me entrego, te entrego la mente, mi alma, mi espíritu, mi ser, sino que también accionemos. Nuestra Biblia es el mayor tesoro que podemos tener en nuestro hogar, en nuestra casa, pero no cerradito, sino abierto, hojeado con la lectura. Es la guianza de nuestro estilo de vida. Ahí Dios nos habla cómo Él quiere que vivamos. Hace poquito me preguntaban acerca de esto, acerca del otro, y que no entiendo y que tengo confusión. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero tratar de convencerte de nada. Lee la Biblia. Pídele a Dios en oración cuando la leas que te dé discernimiento y sabiduría para entenderla. Y ahí encontrarás la verdad. No de primera voz, ni de segunda voz, ni de tercera voces, sino del inspirador, de quien inspiró las sagradas escrituras, que es Dios. Así es que lee la Biblia, así no tendrás confusiones en tu cabeza y no podrás ser engañado. Pedirle a Dios que nos ayude, para que si aquello es de Dios, aquello no es de Dios, aquello sí es de Dios, esto no es de Dios, no hayan confusiones que nos muevan para allá, para acá, para allá, y nosotros seamos títeres, sino que cimentémonos en las sagradas escrituras, en la palabra del Señor. Mis amadas joyas preciosas, les amo en el amor de Cristo. Les invito a formar parte del grupo de apoyo cristiano en Facebook y sigamos compartiendo. Nos vemos pronto. Bye bye.